tiene que hacer recuperatorio. Mañana les voy a subir las consignas solamente en Classroom, para no hacer tanto lío. Les voy a dar hasta el martes próximo, ¿sí? Para que lo hagan, ¿sí? Les voy a pedir una cosita. Se los digo a los chicos que tienen que hacer recuperatorio, pero en realidad, digamos, tengan en cuenta todos, ¿no? Lean bien las consignas, por favor, lean bien las consignas, porque se nota inclusive que hay, digamos, hubo respuestas que estaban por la mitad, que no leyeron, sobre todo, por ejemplo, con la de Weber, ¿sí? Incluso gente que aprobó igualmente, pero que faltaban, por ejemplo, a ver, ponía la cuestión de la metáfora en la A, la metáfora de la jaula de hierro, y capaz que después en el B, ¿no? del 4, no ponían lo del tema de la utilización del carisma, digamos, que en la misma consigna del apartado B, que era la pregunta Q4, ¿no? Que fue muy común. Yo les estoy hablando de la racionalización, ¿sí? La racionalización que el líder carismático necesita por parte de la burocratización, ¿no? del esquema de lógica burocrática, y que hubo muchos que no lo pusieron eso, ¿sí? Y eso, a ver, te termina siendo, perdón, la mitad del punto, ¿sí? Lean bien las consignas, leanlas completas. Después, por ejemplo, en el punto 2, que había que identificar las organizaciones según lo que yo les daba, yo les indicaba, ¿no? Era, bueno, la línea de mando, qué más era, objeto, finalidad, ¿sí? Bueno, hubo gente que, por ejemplo, o que me ponía una cosa, una de las características y la otra no, o que, por ejemplo, explicaba todo lo que era cada una, pero después no clasificó cada una de las organizaciones que yo les di ejemplo, ¿entienden? A ver, vamos, reitero, ¿no? Y disculpen que me puedo poner hincha, pero lean toda la consigna, ¿sí? Porque la consigna es global, es un conjunto, ¿sí? Si ustedes están, a ver, salvo que sea, que no creo, que todo sea de forma voluntaria, que respondan la mitad de la respuesta. A ver, alguno quizás lo hizo porque no lo sabía, no lo entendió, lo que fuere, ¿no? Pero como hubo muchos casos, yo creo que por una cuestión de que no leen bien las consignas, ¿sí? Y bueno, hubo gente que se confundió, que explicó cosas que yo no pedía. Sí, bueno, profe, hay una chica que está esperando que la Sabrina Dulce. Yo todos los que me están, acá no me figuró nada, yo todos los que me van, los que yo conozco y me van pidiendo, los acepto. Decide que me lo vuelvan a poner. Yo los voy a... Ahí está, ahí me pidió de nuevo, ahí está. A ver. Valcusi y sí, ahí está, ahí sí. Bueno, entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Desde ya no van a hacer exactamente las mismas preguntas en el recuperatorio, pero van a tener un tenor similar. Claramente de Weber voy a volver a preguntar. A ver, muy pocos desarrollaron, creo que 2 personas fueron de las notas, de los grupos de nota más alta. Otra cosa que es importante ver, la cuestión de esta convivencia que hay entre las actividades políticas, ¿no? Las características políticas del Estado burocrático y a su vez de la profesión esta especializada científica del burócrata, ¿sí? Que era el punto A. A ver, algunos lo pusieron tratando de meterlo con el tema de la metáfora. A ver, la jaula de hierro está dentro de la lógica de la dominación, pero dentro de la dominación burocrática, ¿sí? El Estado, recordemos, el Estado debe primero definir como una organización política, lo más importante, ¿no?, de la sociedad moderna, ¿sí? Ahora, ese Estado, que por un lado es político, ¿sí?, que tiene unas características
tanto de administración política como de liderazgo, ¿sí? También tiene la faceta desde ya burocrática, que es la que le permite a los políticos administrar la dominación. Eso es, digamos, lo que me parece que a ustedes les faltó. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión ahí? Que ustedes, bueno, quienes trabajan en el gobierno, ¿no?, lo sabrán mejor. A ver, el funcionariado de Weber permite, ¿sí?, que los políticos administren la dominación social, ¿no?, el control social. A ver, Weber tiene una mirada, por un lado, pesimista, pero por otro lado dice, bueno, es la única manera de mantener el orden social, ¿no?, la legalidad, diría él, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, que también en el punto A, algunos fueron más que los que escribieron, en algunas cosas un poco sueltas, evidentemente falta algún ajuste de tuerca. Bueno, quienes lleguen al final, lo veremos en el final, en diciembre, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? El Estado para Weber es político y es burocrático a la vez, ¿sí? Reitero, hay ciertos baches que evidentemente, bueno, o no leyeron lo suficiente, o sea, yo doy clase todas las semanas, ustedes la mayoría participan, yo explico, ¿sí? Pero bueno, ustedes también tienen que hacer lo suyo. Yo por eso les digo, tengan en cuenta de leer bien las consignas. A mí me parece que esto más que nada es, independientemente si estudiaron o no, eso ya es cuestión de cada uno y yo evalúo, ¿no?, de ya. Pero también hay un problema de lectura de las consignas, ¿sí? Lean bien, ¿sí? Porque bueno, ustedes, reitero, forman parte del funcionariado burocrático, o sea, tienen que leer bien las cosas. Porque digamos, sería una contra para ustedes, ¿no? Les está haciendo un despropósito para ustedes. Profesor, sí. A mí me pasó lo que yo ya le había planteado antes del examen, que con el material que usted nos dio no llegaba a las 2 carillas, por eso es que en algunas preguntas puse cosas de más que usted no había pedido, porque chicos, no sé qué pretende que inventemos las cosas. No, yo no digo que inventen, pero hubo gente que pasó hubo gente que me escribió media carilla. A ver, media carilla por respuesta. No, a ver, claramente si me responden las 4 preguntas con media carilla, seguramente no van a aprobar. A ver, no, nosotros contestamos 2 carillas y así todo no aprobamos. O sea. Hay cosas que están incorrectas, ¿sí? Yo fíjense que a cada uno yo siempre hago lo mismo, ¿sí? Hay cosas que son incorrectas, que están mal, que se confunden. Bueno, esto es un examen, gente. A ver, esto no es un trabajo, ¿eh? Pero que ya una consulta. A mí me puso unos. Hola. ¿Qué quiere decir ese 2? Que realmente no hice nada bien, o sea que las 9 carillas que yo mandé en el trabajo práctico estaba todo mal. Exacto, por eso tienen que hacer recuperatorio. Es así, chicos. A ver, esto es un examen, no es un parcial. Es así. A ver, hay equivocaciones, hay errores, y hay cosas que están incompletas, es así. Profesor, usted puso como que no habíamos definido de burocracia y puso la misma definición que nos dio usted. Bueno, a ver, yo exactamente ahora no me acuerdo. Después me fijaré. Yo lo que les digo es que a veces ustedes ponen una cosa es el concepto de burocracia, ¿sí? Es el concepto, la definición suelta que les di en una hoja, ¿sí? Y otra cosa es cuando ustedes explican la burocracia. Una cosa es el concepto, ¿sí? Y otra cosa es una explicación sobre la burocracia. A lo mejor yo, reitero, Lanqui, no recuerdo exactamente, a lo mejor puede ser que yo te haya puesto eso. Quizás lo más probable, lo que ha pasado en algunos casos, fueron pocos, pero que no definieron conceptos, ¿sí? O sea, para ver, la burocracia es tal cosa. Lo mismo pasó con algunos principios de Fayol. Con algunos principios de Fayol que evidentemente que está bien que busquen en otras fuentes, yo no me opongo mientras sean correctas, pero por ejemplo, la cuestión de la equidad. Fayol en ningún momento dice que hay que tratar bien a los empleados. Y muchos pusieron eso. Es más, Fayol, todo lo contrario, consideraba que tenía que haber una disciplina férrea con los obreros.
cuidado ahí. Ojo, si ustedes me quieren trasladar, que es correcto, y eso sí lo acepto porque varios lo hicieron, si ustedes quieren trasladar el concepto de Fayol a un ejemplo moderno, eso está bien. Pero en Fayol en ningún momento van a encontrar que hay que ser bueno, hay que ser cariñoso, me llevan a poner con los obreros. A ver, por eso, si vamos a guitarreemos bien, ¿sí? Porque está todo bien, ¿no? ¿Quién no ha guitarreado? Yo también he guitarreado cuando era estudiante, no lo niego. Pero vamos a saber la partitura si vamos a guitarrear. Por eso, si yo les puse en las correcciones falta definir concepto, es porque falta definir concepto. ¿Sí? Pero profe, lo que usted pide está en el material que nos dio o lo tenemos que sacar de la... Chicos, yo ni ningún colega docente, o sea, hablamos sobre la buena fe, ¿no? De la gente, de las personas, le vamos a pedir nada que no hayamos visto. El tema es que, quizás ustedes, reitero, no leen bien las consignas. Para mí el problema acá es que no leen bien las consignas. Y yo, ustedes no pueden decir nada de mí porque yo te la leí, le dije por dónde tenían que encarar, ¿sí? Lo que pasa es que hay cosas que ponen mal, porque no las ponen, ¿sí? Es así, es un examen, es así, chicos. Es así. Nosotros docentes estamos para corregir y para evaluar, claramente. Bueno, entonces yo mañana, ya estén atentos, les reitero para los que empezaron a conectarse un poquito después que yo, mañana les subo únicamente en Classroom, ¿sí? los quienes tengan que ser recuperatorios. Les pido, vamos a hablar de lo siguiente, les pido que lo vuelvan a hacer en las parejas que lo hicieron. Hay 2 chicos que están sueltos, ¿sí? Si les parece, si están de acuerdo, ¿sí? Podríamos hacer que esas 2 personas que serían Manduca quedaste sola. Lo que pasa es que no sé si Ciardulo va a seguir. ¿Alguien sabe algo de Ciardulo? Porque salió del grupo, yo le escribí un mail. Porque ella evidentemente tuvo un problema porque se confundió los textos. Yo le escribí un mail, le escribí un mensaje, no me respondió. Pero bueno, yo tenía pensado, no sé, ¿estás Manduca todavía? ¿Que recién me hablaste? Sí, profe, pero yo no lo quiero hacer con Ortiz. No, con Ortiz no, tía. No, con Ortiz no. Te iba a decir con Ciardulo, si no lo hacen solo, Si no lo hacen solo. Sí, a mí me da igual, prefiero hacerlo sola. Bueno. Bien, no, porque aparte Ortiz está con Sausa. Yo estoy con Sausa, sí, nunca le dije a Manduca. Está bien. Bueno, otra cosita. Bueno, entonces, les voy a subir mañana, les voy a dar hasta el otro martes, porque ya después tengo que cerrar las notas. La próxima clase sería la última que nos veremos antes de las vacaciones, del receso, ¿sí? Bueno, ahora los escucho a ustedes, como para ir cerrando, alguna duda puntual, algo que me quieran decir sobre el parcial. No era tan difícil, era cuestión de, no sé, uno trata de hacer lo mejor posible, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Sí, ahora, profesor, sí, para él puede ser lo de que es la interpretación de uno, que no, por eso capaz que no es completa una respuesta. Eso por un lado. Bueno, yo voy a seguir con el compañero Juan Ortiz, y eso se entrega el lunes que viene. La respuesta. El martes, sí. Ahí está. Y una cosita, con respecto a la interpretación, a mí me encanta que ustedes den su opinión, que interpreten, perfecto, las ciencias sociales son para eso, pero primero hay que definir lo que los autores proponen, porque ustedes después se enojan y siempre escuchamos que nos dicen, pero usted quiere que ponga esa palabra. Sí, porque esa palabra la dijo Weber, Fayol, Sultano, el que sea, ¿eh? A ver, reitero, está bien que ustedes puedan escribir con sus palabras, interpretando,
pero primero tienen que saber correctamente lo que el autor dice. ¿Entiende eso? Entonces, disculpe, a mí primero me mandó un mail con un 7 y después con un 5. ¿Cuál es la nota que no? ¿Maceo? ¿Quién me habla? Perdón. Sánchez Valeria. A ver, porque yo perdón, a ver, Sánchez Valeria. Sí, 5, no, porque yo, discúlpenme, me confundí porque se llaman Sánchez, las dos se llaman Suárez y Sánchez se llaman Anabela. Listo. Y le puse cruzado y después lo corregí igual, ¿eh? Claro, como llegaron las dos, por eso le pregunté. No, está bien, pero vos estás con otra... Sí, con la real. Claro, sí. No, discúlpenme, yo, digamos, eso igual, también fíjense que está, en Moodle también fíjense, oficialmente, queda ahí, pero sí, va a ser como las dos, discúlpenme, le puse cambiada la nota, después la pude corregir, porque las dos se llaman Anabela. Sí, Dani, claro. Por ejemplo, yo con Sánchez Suárez. desarrollamos la misma nota, no es que una Si quieren les digo las notas de nuevo. No, Dani, pero a ver. Escuchen, bueno, de primero a ese equipo Arias, tiene la misma nota, o sea, un 7. Arias, Bastida, Yo con mi compañera sacamos la misma Castucci nota. 6, Era equipo de Delgado Silvana, la nota de la 2. Silvana con B larga, 4, Pero a ver, no es que yo Delgado Maidana, 6, O sea, no. Fernández Carolina, 7, Jordanovsky, 5, Vos estabas La Fita de recuperatorio, la misma nota que ese grupo. Marquina, 7, Migniti, 9, Navarro, 6, ¿Qué bronca me da? Rodríguez Camila, 9, Sánchez Valeria, 5, Valeria Anabela, ahí está, Suárez Anabela, 7, Sarauza hace recuperatorio, Segulo hace recuperatorio. Voy con el B, según mi listado, ¿no? Alemán 5, Arce 6, Falcusi hace recuperatorio, Franco André y Franco Lorena 7. Por favor, la próxima vez súbanme escrito en computadora, ¿no? Porque una cosa es leer manuscrito en papel, que nosotros los docentes ya leemos jeroglífico, ¿no? Pero otra cosa es leerlo en la pantalla, ¿sí? Para la próxima que yo les mandé un mail, ¿estamos las hermanas Franco? Por favor. Nosotros no escribimos nada con la lapicera. No, Franco no, perdón. Perdón, Entonces se confundieron, nuestra nota era un bien. No me estoy equivocando. Las dos a la final. Bueno, entonces, las hermanas Franco 7. Bueno, Gómez hace recuperatorio, Heredia 9, Mauro 6, Tradicioni 5, Sequeira 9, Soto Fuentalba hace recuperatorio, Valerio, Mariela 6, Gea, Fabiana 5. Y después del C tenemos De la Cruz 5, Dulce 6, Forjón 8, Ibarra Duarte 8, Lancri 5, Larrea 5, Lombardi 8, Lundqvist 6, Maxen 5, Manduca hace recuperatorio, Ortiz hace recuperatorio, Rica 8, Valentino 5, Vargas 6 y Sarauza hace recuperatorio. Esas son las notas. Perdón, profesor, falto yo. Me parece Maceo. ¿Maceo no te nombré? No, Sí, ¿cómo que no? ¿no? Cristina, Maceo, sí. Salancri. El 5. Bien, listo. ¿Alguien que me haya nombrado más? Que me diga. Bueno, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna, sobre todo los chicos que tienen que hacer recuperatorios, si me quieren hacer alguna pregunta? ¿Sí? Y les pido por favor, digamos que, a ver, el otro día, el viernes, me empezaron a mandar 500 millones de mensajes privados, ¿sí? De WhatsApp. A ver, y yo algunas cosas les voy a responder, pero no puede ser que me mandaron 20 mensajes en 2 minutos.
a ver, chicos, o sea, todo bien, ¿no? Pero, a ver, yo no soy amigo de ustedes, disculpen, ¿no? Me caiga mal, ¿no? Pero yo puedo tener buena onda, todo lo que sea, pero ahí no tiene el mail, ¿sí? Yo me comunico con las chicas que están ahí, están conmigo en ese WhatsApp, ¿no? de representantes. Si tienen alguna duda, me mandan un mail, ¿sí? Díganme. Encima, me empezó a entrar todo junto. Vámonos un poquito, ¿no? Pido, no, yo reitero, yo no tengo ningún problema en tratar de ayudarlo, ¿no? Orientarlo, está todo bien. Pero bueno, para eso tienen mail, tienen carro, ¿sí? Ya bueno, para la próxima, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Cada uno tiene su vida aparte. Bueno, ¿alguna consulta? No exactamente que te moleste. Vos me dijiste que me saqué 6, pero en la plataforma tengo cargado un 5, Vargas Marcela y Vega Fabiano. No, Vargas y Vega dije 5, no dije 6. Ah, no, dijiste 6 por eso, perfecto. Gracias. No dije 6, dije 5. Capaz que me entendiste mal, ¿sí? 5, o sea, Vargas Vega 5. ¿Sí? Gracias. No, dijiste Vega 5 y Vargas 6, por eso nosotros como estamos en cursos diferentes, por eso escuchamos y te íbamos a preguntar. Yo estoy en el B y creo que Marce está en el C. Fíjate igual, pero todo bien, 5 entonces, o 6, no sé. Me haya equivocado, claro, porque lo tengo acá y lo tengo escrito. Y aparte está la nota en Classroom. O sea, yo lo que pasé, acá lo puse en Bueno, está bien. Vega Vargas, 5. Bien. Bueno, ¿alguna consulta de la gente que tiene que hacer recuperatorio? Yo última consulta, profesor, gracias. Le digo, yo que estoy medio limitado a tener un torneo así. Va a ser como era al principio, que el nombre y luego ahí de los dos compañeros lo pasa uno. Y escuchen, y lo suben, porque una de las cosas que, a ver, lo dije 20 veces, pero lo repito. Yo lo que les pido que ahora no, pero yo lo que les pedía la otra vez que era subieran los dos plataformas, o sea, Classroom y a Moodle, y que uno subiera el archivo completo y el otro la carátula. ¿Sí? Lo que pasa es que uno me decía, no, yo lo subí solamente a Classroom y el otro subió. No, a ver, los dos. Perdón, yo le mandé así tal cual usted lo dijo, y después me mandó un mail diciendo que tenía que mandar el parcial también. Por eso tuve que borrar y volver a mandarlo todo. Yo entendí que vos habías mandado, sí, yo me acuerdo de tu caso. Yo pensé que vos habías mandado solamente a una plataforma. Y que... Claro, no, la mandé a las dos, pero después cuando me mandó el mail, me volví a mandar, pero me mandó un día más tarde. Yo inclusive lo dije, ahí te malinterpreté yo, pero yo igualmente les dije, sí, el tema era que los dos lo subieran a las dos plataformas. Hubo gente que me dijo, aparte de vos, que, no sé, que uno lo había subido una parte. A ver, che, es subir un archivo a dos plataformas y la otra persona es subir un coso, tampoco es ciencia del cohete. No era muy difícil, ¿sí? A ver, respetemos las consignas, ¿sí? Porque en ese sentido yo soy estricto. A ver, yo quiero que todos cumplamos de la misma manera, yo trato a todos por igual, ¿sí? Pero, o sea, tampoco les pedía cosas muy difíciles. ¿Sí? No, lo que no se entendía es si los dos subíamos el trabajo o uno subía las carátulas, eso era lo que no se terminó de entender. Yo dije que, a ver, que uno subía el parcial completo, el archivo completo, y el otro subía la carátula. Lo que pasa es que lo tenían que subir a las dos plataformas. Claro, por eso yo se lo mandé así, después cuando recibí el mail dije, pero lo subí, por eso lo tuve que mirar, volver a mandárselo el otro día. Pero, no sé, según cómo vos me lo redactaste, yo te entendí que tu compañera lo había subido a una plataforma y vos a otra. Por eso te dije, no, las dos suben a las dos plataformas, ¿sí? O sea, como habíamos dicho. Igual ahora, bueno, eso ya hasta el próximo parcial falta. O sea, ahora lo que vendrá en el medio serán otras reseñas. Seguramente, capaz que para el segundo parcial, en noviembre ya, en teoría, capaz que estemos presencial, vaya a saber. Pero bueno.
Ahora, para la gente que tiene que hacer el recuperatorio, lo sube solamente a Classroom, ¿sí? Yo entonces mañana les pongo las consignas, ¿sí? Y bueno, que les vaya bien, porque es la última chance, ¿sí? Yo lo que les pido es lo siguiente, lo vuelvo a decir. Primero definen el concepto, ¿sí? Definan lo que les estoy pidiendo yo en la consigna. A ver, pongamos Weber, ¿qué dice? Que en general, la mayoría lo hizo de forma correcta. ¿Qué dice Weber que es el concepto de burocracia? La burocracia, la administración de los recursos, del personal, del Estado, con lógica científica. Y después, bueno, en base a eso, el apartado A tenía, bueno, que relacionarlo con la metáfora de la jaula de hierro, con las actividades políticas del Estado, ¿sí? Pero por eso te digo, primero, siempre para facilitar es así, ustedes tienen que definir lo que el autor dice, ¿no? Lo que yo le estoy pidiendo en la consigna. Después sí, si quieren desarrollar, interpretar, siempre teniendo en cuenta lo propuesto por el autor. Bien. Bueno, cuidado, una cosa que vi algunas equivocaciones, ¿no? Puede prestar la confusión, pero las sectas son organizaciones cerradas, ¿sí? No buscan interactuar, muchos pusieron que eran abiertas, ¿sí? Confundiéndolo con la cuestión de que sean legales, ¿sí? Las sectas no buscan interactuar con el medio ambiente como organización, al contrario, cierran, ¿sí? Buscan que los prosélitos, los fieles, estén dentro de esa organización. También es difícil de dejarlos salir, ¿sí? de irse de secta, pero sí son legales, porque mientras no cometan delitos, ¿sí? Esto es lo que les explicaba, que varios lo pusieron, ¿no? Están amparados por el culto, ¿no? Después el tema de la legalidad, sí, bueno, la organización mafiosa, sí, claramente es ilegal, también es cerrada, ¿sí? Y bueno, eso era más que nada, ¿no? Como para que tengan en cuenta la cuestión esa de lo que es la relación con el ambiente, con el medio ambiente y el marco legal vigente. Bien, ¿alguna otra consulta? O de los chicos, de los demás, si tienen alguna duda que haya quedado el parcial. Profesor, todas las preguntas en la valoración tenían el mismo número en la calificación. La valoración sería 2.50 cada una, pero yo también tengo en cuenta, ¿no? El examen es una actividad global, o sea, general. Si me respondiste perfecta una, y las otras, no lo digo por el caso particular de ustedes, no lo digo en general. Si me respondieron una perfecta, excelente, y las otras más o menos, bueno, sí, evalúo, sí. Ponderamos bien la relación, ¿no? No es algo matemático exacto. ¿Sí? No, ya sé, pero bueno, por ahí, qué sé yo, se puede tomar en cuenta que un punto vale menos que otro. No, igual, a ver. Quería artesanar de eso nada más. Los 4 puntos, en términos matemáticos, son 2.50 cada uno. Está bien. Digamos eso, ¿no? A ver, en general, yo por ejemplo, aunque no parezca, di alguna que otra mano, me fijé en quienes habían entregado la reseña, ¿no? Los casos, digamos, más un poco cercanos a la catástrofe, hubo algunos que digamos que no hubo posibilidad de resucitar, usando esa metáfora. Pero bueno, es así, el examen es así. Bueno. ¿No? Bueno, arrancamos con tema nuevo. Vamos a empezar a ver a partir de ahora cómo es el devenir, el desarrollo de la sociedad capitalista, ¿sí? Y las organizaciones que componen esa sociedad capitalista, ¿no? Esta segunda parte
Nosotros lo que venimos viendo hasta ahora es más que nada conceptual. Fíjense que yo les pido siempre que ejemplifiquen, porque hasta ahora hemos visto más que nada teorías y conceptos, ¿sí? Que después podemos tomar como ejemplificar, ¿no? con cuestiones históricas o actuales. La primera parte de la materia es más teórica. Ahora, si bien vamos a ver algunos que otros conceptos también, pero vamos a analizar más cuestiones de la investigación práctica de las organizaciones. Lo primero que vamos a ver es cómo se desarrollan las organizaciones dentro del capitalismo, ¿sí? El capitalismo como sistema económico-social lo tenemos que identificar con la revolución industrial, ¿sí? El texto que es de Harry Hobsbawm. Hobsbawm fue un historiador inglés, ¿sí? Reconocido a nivel mundial, con la característica que era marxista, ¿sí? O sea, hacía un análisis de la historia y de la política en términos marxistas, pero que en general él es aceptado en su explicación, ¿no? De cómo fue el devenir, es decir, el desarrollo de la sociedad capitalista. Lo primero que él dice que la sociedad capitalista está basada en la industrialización, ¿sí? Es decir, la industrialización significó un grado de racionalización científica en la producción, ¿sí? La revolución industrial hizo aumentar entre 10 y 30 veces la productividad, ¿sí? Es decir, los bienes producidos, en relación a la última etapa del feudalismo, y claramente con la primera etapa, ¿no? Que es la transición que hay de las organizaciones productivas, de artesanos y demás, de la primera etapa del capitalismo, que es el mercantilismo, ¿sí? Es lo que se conoce, ¿no? Cuando el capitalismo intenta comerciar los bienes, ¿sí? Sin embargo, van a pasar, esto es principio de 1500, ¿no? Sin embargo, la revolución industrial, como tal, es decir, la posibilidad de producir en serie a través de ciertos mecanismos racionales sumados a las máquinas, a incipientes máquinas, a máquinas rudimentarias, no podemos pensar claramente en las máquinas que tenemos hoy. Sin embargo, sobre todo con las lanzaderas de hilos, de hilandería, y finalmente con la producción del carbón industrial, la máquina de vapor y el ferrocarril, ¿sí? Producen lo que en 60 años se conoce como la revolución industrial. Entre 1760 y 1820, 1830, se da toda la transformación, especialmente en Inglaterra. Hobsbawm es inglés, pero dice, bueno, la revolución industrial se da en Inglaterra, después se va a expandir primero a toda Europa, la competencia con Francia, y después a nivel mundial, ¿sí? Y por otro lado, eso va a generar cambios sociales, tanto en las organizaciones como también en los individuos, ¿sí? Hobsbawm considera que el clima del negocio, de la inversión productiva, es lo que va a transformar, lo que va a hacer cambiar la sociedad capitalista, ¿sí? Industria, piensa, la industria como tal, al menos en la modernidad, se asocia con el capitalismo. En contraposición a lo que era el feudalismo, que era una sociedad basada en el conocimiento sagrado, ¿sí? En las relaciones, si quieren, más humanas, pero menos productivas, ¿sí? ¿Qué se decía en el feudalismo? Bueno, los reyes gobiernan por todos, los sacerdotes rezan por todos, los artesanos y los campesinos trabajan por todos, ¿sí? Los estamentos. Ahora, en la sociedad industrial, ¿sí? Están las clases sociales, que es una nueva organización, se pasa del estamento a la clase social, ¿sí? Claramente ahí la visión marxista de Hobsbawm permite, tomando el concepto de clase social de Marx, permite hacer una gran diferenciación, ¿no? De que en teoría en el capitalismo uno puede pasar, subir o bajar de clase, ¿no? Eso pasaba en los estamentos medievales. El que nacía campesino se moría campesino, el que nacía noble generalmente se moría noble, etcétera, etcétera. Uno me va a decir, sí, también es difícil subir de clase, o sea, un tipo que nace,
trabajador, obrero, muy difícil que se convierta en un banquero desde ya. Pero en teoría se puede, es algo que asalte un banco, que se gane lotería, pero en principio está esa posibilidad de lo que se conoce en términos vulgares de movilidad social ascendente, pero también descendente, ¿sí? Porque uno, un tipo que puede, que tiene, digamos, una riqueza, la pierde, bueno, baja la sociedad. Con respecto a la productividad de la revolución industrial, dice, bueno, Hobsbawm dice, no podemos decir, como por ejemplo la revolución francesa, que es la parte política de la revolución burguesa, o sea, de la sociedad burguesa capitalista, la palabra burgos, ciudad, que fue la revolución francesa, ¿no? Decimos, estamos cerca de la fecha, el 14 de julio de 1789 fue la revolución francesa. ¿Qué fue la revolución francesa? La revolución política de la burguesía. Cuando los propietarios, los comerciantes, los dueños de talleres y demás, toman el poder político. Ahora, la revolución industrial es una revolución productiva, una revolución económica de modernización de las técnicas de producción. Resalto esto, ¿sí? Eso Hobsbawm lo dice claramente en el texto, pero es una revolución que viene de arriba hacia abajo. ¿Sí? La monarquía inglesa, para mantener su hegemonía y su modernización, ¿qué hace? Se da cuenta que tiene que modernizar el sistema productivo, ¿no? Piensen que se viene de épocas de escasez de alimentos, de escasez de combustible, digamos, también tiene que ver con ciertos descubrimientos científicos que la revolución industrial va a permitir o que se dan al mismo tiempo, ¿no? Pero Hobsbawm dice, bueno, no podemos decir a ciencia cierta cuándo se da la revolución industrial, pero sí decimos que entre 1760 y 1780 estalló la revolución industrial. En general, todos los historiadores, todos los científicos sociales consideran que el auge de la revolución industrial empieza en esas dos décadas, ¿no? Entre 1760 y 1780. Cuando empieza el clima de negocios, el take-off, lo que se denomina decir el despegue económico, que rompe las cadenas que la economía aún mantenía de la lógica feudal. Piensen que el feudalismo producía en base a la subsistencia, ¿sí? No producía para acumular riqueza, cosa que sí hace el capitalismo. ¿Están siguiendo? La revolución industrial, al duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar la producción, ¿sí? Lo que hace es permitir que haya una mayor disponibilidad de bienes, ¿sí? Y un aumento de consumo. Claramente hay mucho más consumo con la revolución industrial. Después vamos a ver que hay cuestiones sociales, ¿no? Como también el aumento de la pobreza, la conflictividad social, que eso también se da. Ahora, la revolución industrial reorganiza la sociedad, le da la nueva forma, o al menos la inicial, de la sociedad burguesa. Sociedad burguesa basada en la producción industrial, en la acumulación de riqueza, ¿sí? En la inversión productiva. Hobsbawm dice que la revolución industrial organiza la vida de los seres humanos a través del trabajo, ¿sí? A través del trabajo y la producción, ¿sí? Es decir, pone la obligatoriedad, ¿sí? De que los seres humanos trabajen en forma obligada, ¿sí? Que produzcan. Eso no pasaba en el feudalismo, donde el trabajo era en todo caso una acción más de subsistencia y de agrado a Dios, ¿sí? Piensen, está el componente sagrado, místico del feudalismo, que se mantiene inclusive varias décadas más, hasta un siglo más, 1600, ¿no? Dentro de la lógica de una producción que no tiene criterios racionales. El feudalismo no... Piensen que la gente se moría a los 40, 50 años, ¿sí? Aumentó, digamos, inclusive hoy un trabajador, un obrero sacrificado a la construcción, un trabajador que trabaja con trabajo insalubre, vive más, y vive muchísimo más, que un príncipe de provincia o de la colonia nuestra, ¿no? A ver, la expectativa de vida en las mujeres es 78 años y en los varones 75, ¿no? En la actualidad, al menos en Argentina. Bueno, por ejemplo,
creo que hoy se murió Rafael Acarrá, bueno, murió con la expectativa de edad de la Argentina, 78 años. Bueno, piensen, en el feudalismo se morían a los 40, 50 años, le agarraba una peste, le agarraba cualquier enfermedad, no sabían de qué se morían, no se pensaban que estaban posesos, ¿sí? No investigaban mucho la medicina porque no se podía, por cuestiones sagradas, no se quería, que la iglesia no permitía que se hicieran muchas autopsias, ¿no? Aparte para no transmitir los virus, y se producía poco, se producía para la subsistencia. Bueno, todo eso cambia con el capitalismo, con su primera etapa con el mercantilismo, y aún más, todavía en forma más revolucionaria, con la revolución industrial, que permite la racionalidad de la producción. Y Hoffman dice, no solamente se aumenta muchísimo la productividad y los bienes disponibles en el mercado, sino que aumenta el consumo. Inclusive los más pobres viven mejor que los de la revolución industrial, aún con sufrimientos terribles que pasan, pero viven mejor que los pobres de la Edad Media. ¿Se entiende esta comparación? ¿Sí? Digamos, Hobsbawm dice, la revolución industrial era necesaria porque había que terminar con las cadenas de productividad del feudalismo. Ahora, en términos sociales, el capitalismo, con la visión marxista que tiene, también generó caos, desastres sociales. ¿Por qué? Porque reorganiza la estructura social. ¿Sí? Una de las cosas, el reloj, ¿no? El reloj como tiempo continuo, contar el tiempo continuo, ¿sí? Es el capitalismo, el reloj, ¿no? Las agujas dando vuelta. En general el feudalismo, que se basaba en relojes muy rudimentarios, o en las estaciones, o en la salida, ¿no? O puesta del sol, el tiempo se contaba en forma cíclica, ¿sí? Porque el capitalismo, ¿qué hace? Como impone la obligatoriedad del trabajo, ¿sí? De la productividad, eso hay que contarlo en tiempo y en dinero. Vieron la famosa frase, el tiempo es dinero, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque se necesita producir la mayor cantidad de bienes posibles con el menor tiempo y la menor riqueza posible, ¿sí? Esa es la lógica del capitalismo. Y eso hizo aumentar un montón la productividad, hizo aumentar inclusive el consumo, y hubo cierto despegue, desde ya claramente en la clase burguesa, ¿no? Los propietarios claramente generaron una gran inversión, bueno, los caminos, los ferrocarriles, la modernización de los puertos, pero también se va a dar, yo les estoy haciendo, ¿no? Una introducción, después vamos a ir punto por punto en las próximas clases, después cuando volvamos del receso también. A ver, la revolución industrial se dio en las ciudades, ¿sí? Porque es un fenómeno estatal, o sea, la monarquía inglesa decide modernizar la producción, ¿sí? La tecnificación, ¿sí? Que después se expande al campo, ¿sí? Principalmente mediante el ferrocarril, no únicamente. La última etapa es que esa modernización de la productividad, la racionalización, es decir, que la productividad sea científica. Piensen, siempre el capitalismo se asocia a la ciencia, ¿sí? Porque la ciencia es racional, que busca hacerlo. Finalmente la última etapa es llevar esa cientificidad, esa racionalidad al campo, que es el último reducto que resiste Inglaterra especialmente, ¿sí? Los lores, vieron que hasta el día de hoy el Parlamento inglés y la Cámara de los Comunes, que son votados, y la Cámara de los Lores, que son los señores feudales, o sea, que mantienen grandes propietarios, ¿sí? De las tierras, que se resisten, ¿no? A la modernización, sobre todo, ¿no? Porque tenían subsidios para sus grandes extensiones. Prácticamente, dice Hobsbawm, en Inglaterra no había campesinos, la mayoría trabajaban como asalariados o dependientes de estos terratenientes, estos lores. Algo similar a lo que pasaba acá tanto en el rosismo, ¿no? con lo que serían los gauchos, y después con los arrendatarios, o sea, que las grandes oligarquías arrendaban las propiedades a particulares que las cultivaban y les tenían que dar porcentaje.
No así pasa eso en Francia, por ejemplo, que la Revolución Francesa, que es una revolución política producida por el pueblo, por la sociedad, no como la revolución industrial que es producida por el Estado, por la monarquía, arriba. La Revolución Francesa viene de abajo. La Revolución Francesa no solamente le corta la cabeza al rey, sino que expropia a los terratenientes, expropia a la iglesia y reparte tierras. ¿Sí? Hasta el día de hoy, una de las sociedades capitalistas modernas, más avanzadas, como es Francia, tiene un gran porcentaje de campesinos. Campesinos como en lógica capitalista, ¿no? Pensemos en lo que es hoy en la Argentina el chacarero. El chacarero es un pyme del campo. Un pyme, bueno, siendo generosos. Hay también grandes terratenientes que son chacareros. Pero bueno, tienen esa lógica capitalista. No tienen la lógica de un campesino medieval de subsistencia. Eso lo podemos encontrar en América Latina muchísimo, ¿no? Salvo en la Argentina lo podemos encontrar en Formosa, Salta, en una región de Jujuy. Pero el campo en la Argentina tiene una lógica 100% capitalista o 98% capitalista. Bueno, eso es lo que no pasa al principio en Inglaterra, dice Hobsbawm. Si el campo, los señores feudales, los terratenientes, los lores, resisten que los businessmen, los hombres de negocios, ¿sí?, impongan la racionalidad científica en el campo, ¿sí?, sobre todo con la ley del trigo, ¿no?, que es una ley del trigo que lo que hacía era que el Estado le pagaba, el Estado inglés, ¿no?, la monarquía inglesa le pagaba un precio inflado a los productores de trigo ingleses, ¿sí?, hasta que se dieron cuenta que era más fácil comprarnos a nosotros, ¿no?, y les salía más barato. Bueno, los señores feudales se resistieron a eso, hasta que finalmente se sancionaron lo que eran las leyes de los cereales, ¿no? Bueno, como para arrancar, tengan en cuenta esto, o sea, vuelvan a leer, ¿no? Si no, evidentemente no lo leyeron, empiecen a leer el texto. Hobsbawm considera que la revolución industrial es un proceso histórico, social, ¿sí?, que moderniza, la revolución industrial moderniza la producción en todas las fases, en todas las esferas, ¿sí?, que es una modernización desde arriba, es decir, desde el Estado, desde la monarquía, ¿sí?, y que reorganiza las relaciones sociales, ¿sí? La productividad aumenta claramente porque se racionaliza, porque los métodos son más eficientes. Les doy un ejemplo del campo que lo vamos a ver más en profundidad. La revolución industrial está liderada por la industria textil, ¿no?, sobre todo con el algodón y la seda. El algodón, ¿de dónde venía? Generalmente de los estados esclavistas del sur de Estados Unidos. Y la seda de la India, que era una colonia inglesa, ¿sí? Claramente el aumento de la productividad fue mediante la industria de la ropa, ¿no?, la industria textil, la que lidera, la que tracciona todas las demás industrias, ¿sí? Porque muchos, en el imaginario popular, uno que dice, bueno, la revolución industrial se imagina la máquina a vapor, pero la máquina a vapor es la tecnología más compleja de esa época, que termina resultando en el ferrocarril, ¿sí? Pero la revolución industrial sucia, como quien dice, que arranca, es la industria textil. Está bien, basado en el trabajo esclavo de la población negra de Estados Unidos y de los hindúes, ¿no?, que también estaban esclavizados, de la India, ¿sí? Eso va, por otro lado, también va a aumentar el mejor estado de vida de los obreros ingleses, que comparado con los esclavos, muchas veces vivían peor, porque el esclavo tiene garantizado la comida, está bien, lo pueden matar, lo pueden pegar, por lo que sea, pero digamos, tiene garantizada la comida, el techo, etcétera, etcétera. El obrero industrial, el capitalismo, no te garantiza nada, ¿sí? Sin embargo, con el aumento de la productividad hay un periodo de expansión inicial, ¿sí?, mayor cantidad de bienes disponibles en el mercado, que aumenta el consumo y aumentan todas las especialidades, ¿sí? Claramente, bueno,
En las clases más altas va a aumentar mucho más que el proletariado, ¿no? En la clase obrera. ¿Sí? Por eso les decía, en el campo, otra de las cosas que van a ser necesarias es la racionalidad en el tema de los cultivos. ¿Sí? Se perdía mucha cosecha, o sea, la comida no alcanzaba, y no alcanzaba sobre todo para alimentar a los obreros. Dice, en algún momento los políticos ingleses se dan cuenta que tienen que racionalizar inclusive el campo, porque si no va a alcanzar para darle de comer a los obreros que tienen que fabricar esos bienes. ¿Entiende cómo es todo un proceso social cíclico inclusive? ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? Profesor, le hago una consulta. ¿Usted va a subir algún material de lectura para esta parte? Esto ya lo subí, Revolución Industrial. En realidad les volví a poner el enlace que una compañera del año pasado lo subió. Fíjense en la Classroom. ¿Sí? Está en la... A ver, ahora lo pongo... Yo no vi en la Classroom, ahí te lo paso por WhatsApp, ¿no? Esperen que lo pongo adelante de nuevo, así lo ven. Ahí lo puse adelante. Sí, porque yo vi inclusive que me habían dicho ahí las chicas que están conmigo en el WhatsApp que lo habían visto. Ahí lo puse al principio, le mandé. Sí, pero profe, las fotocopias son las que ven igual, como las que subieron en el Classroom y las que subió usted en aulas virtuales. Claro, sí, la Revolución Industrial es lo mismo. Yo estaba buscando algo como más claro, así que sería mejor, pero... no. ¿Pero que no se ve bien? ¿No se ve? Sí, se ve, pero uno como le busca la vuelta, entonces trata de estar bien nítida, porque cuando lo imprimís a veces queda medio... Estamos en el taller. Sí. Bueno. Bien. No, porque a ver, yo acá lo veo bastante bien. O sea, hay que ver después cómo queda cuando lo imprimen. Pero bueno. Sí, es ese, el texto es ese. La Revolución Industrial de Eric Hobsbawm. Bueno. ¿Lo pudiste ver, Alemandi? Ahí te agarré tomando el jugo. Bueno. Listo. Entonces, para ir cerrando, no podemos identificar una fecha exacta, ¿sí? Hobsbawm dice que es un proceso, él lo identifica en términos históricos entre 1760 y 1780, él dice cuando se liberan las fuerzas productivas, se liberan de las cadenas de la tradición, del feudalismo, y que producen riqueza en forma hasta caótica, ¿sí? Porque Hobsbawm dice, el feudalismo como tenía esa lógica sagrada, digo que el cristianismo como fundamento, como doctrina, dice, bueno, que nunca es bueno el exceso, ¿sí? Ni siquiera de la riqueza. Fíjense que hoy toda la polémica que hay con lo que dice el Papa, ¿no? Y aparte porque es argentino, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de, ya hablamos, el capitalismo ya alguna cosita se dice en contra o criticando la propiedad privada y ya todo el mundo, sobre todo la nación, pierde un poco los estribos, el diario La Nación, ¿no? Pero tiene que ver con esa mirada que aún la Iglesia Católica mantiene, algunas cosas digamos primitivas, pero que también las aplica a la crítica del capitalismo. Hobsbawm dice, bueno, después la lógica religiosa en algún momento va a tener que introducirse en la lógica de la Revolución Industrial, ¿sí? La Revolución Industrial es una revolución desde arriba, desde el Estado, de la monarquía inglesa, que hace modernizar, asociada a los hombres de negocio, a los businessmen, ¿sí? A los inversores, ¿sí? Para modernizar tanto la producción como las relaciones de producción. Y ahora después vamos a ver en profundidad. Piensen que los obreros que mayoritariamente tienen que ir a trabajar a las fábricas porque son expropiados de sus tierras de subsistencia, lo vamos a ver, por la misma monarquía inglesa, tienen que cambiar inclusive sus hábitos sociales, tanto de vida, de trabajo, como de consumo.
Les doy un ejemplo. Vieron que se dice los obreros son vagos. Yo le decía eso. En ningún momento decía que con los obreros había que ser cariñoso. No sé de dónde sacaron eso. Yo entre me reía y me indignaba, pero bueno, no importa. Todos los teóricos de las escuelas clásicas consideran que los obreros son vagos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los obreros en Francia, en Inglaterra, en Italia o acá mismo el gaucho, estaban acostumbrados a el trabajo en el campo, a la vida rural, ¿sí? Que como tienen esta lógica no lineal del tiempo, sino por ciclos, ¿qué hacían? Bueno, trabajaban, sembraban, cosechaban, hacían los zapatos, los artesanos, los vendían, lo que sea, y después iban a dormir, comían, y el fin de semana si podían, iban a la fiesta del pueblo y procreaban, ¿sí? Esa era la vida, y que a la iglesia, claramente, también no había que ir a la iglesia porque si no te ibas al infierno. Esa era la lógica del feudalismo, ¿sí? Y esa era la lógica de la mayoría de los campesinos y artesanos rurales que después se van a transformar en obreros industriales. Que tienen que, o sea, van a sufrir el rigor de imposición de la disciplina del capitalismo, el reloj sobre todo. Lo vamos a ver también cuando veamos el taylorismo, ¿no? El control productivo mediante el tiempo, ¿sí? Cambia todo. Vieron que hasta el día de hoy nosotros, no sé si tienen familiares de provincias, ¿no? Bueno, los santiagueños te dicen que la siesta es santa, y hay que dormir la siesta porque si no Dios te castiga. O si no en cualquier provincia, que la gente es más tranquila, ¿no? Bueno, eso tiene que ver, sobre todo en las zonas rurales, no en las grandes ciudades, ¿no? Eso tiene que ver con la forma de trabajo rural. Para cerrar, el aumento de la productividad, el gran aumento de la productividad, ¿sí? Es el principal beneficio que la humanidad tiene y que Hoffman dice se lo debemos a Inglaterra, en parte cierto, así como él dice la revolución política, las garantías democráticas y demás se lo debemos a la revolución francesa. Bueno, ¿alguna consulta? Quedó claro para la gente que tiene que hacer el recuperatorio. Mañana les subo las consignas, me lo suben solamente en Classroom, ¿sí? Bueno, entonces quedan los dos dúos de las chicas y Manduca lo haces solo, entonces lo haces sola, entonces la Manduca hace solo. Bueno, gente, no sé si ustedes tienen algo para agregar, para consultarme. Bueno, vayan leyendo. Les digo, porque no leí todavía, no le dije que tenían que leer del texto. Lo vamos a leer todo, ¿no? Pero lo voy dividiendo en partes, ¿sí? Van a leer el punto del punto 1 al punto 3. El 3 inclusive completo, ¿sí? Prácticos. Chicos, ¿me escucharon? Sí. Completos. Bueno, si no hay preguntas, buena semana. Gracias, Buena semana, gracias. Bueno, gracias.